Chillán. Saludar y agradecer también el apoyo de la universidad a través de la doctora Paula Gadi, el doctor Pedro Rojas que está presente. Acá hay muchos estudiantes de pregrado para que sean expositores, de posgrado y también hay muchos docentes. ¿Por qué quisimos hacer esta pequeña jornada? Bueno, principalmente por la contingencia del tema y segundo, en un curso que se hizo en las termas de Chillán hace 2 años atrás, vi un médico veterinario dermatólogo y comentaba él que el profesional del área de la salud, que todavía nosotros no estamos inmersos ahí, dice que el profesional que tiene más resistencia a antibióticos en las personas es el médico veterinario. Como personas, no en el caso de los animales, debido al uso indiscriminado que nosotros realizamos de estas drogas. Para esta ocasión nosotros invitamos a 2 colegas que los procedo a presentar por el tiempo a los 2 juntos, para así más rápido con esto. En primer lugar, la doctora Elia Bello, ella es bioquímica de la Universidad de Concepción. Tiene magíster en Ciencias, mención en Microbiología de la Universidad de Concepción, doctorado en Ciencias Biológicas. Actualmente la directora de Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, es docente de pregrado y posgrado de la universidad, tiene más de 80 publicaciones científicas y pertenece al Laboratorio de Investigación de Agentes Antibacterianos de la universidad. En segundo lugar, el doctor Gerardo González, que es licenciado en Biología, también tiene magíster en Ciencias, mención en Microbiología, doctorado en Ciencias Biológicas, es el director de los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, también más de 80 publicaciones científicas y en todas basadas en el área de resistencia a antibióticos. Por lo tanto, son las personas idóneas para poder dar estas charlas y la idea es que se vayan los futuros colegas y los colegas de que el uso tiene que ser un uso más concientizado en base a todos los altos porcentajes de resistencia que existen, más aún en nuestra carrera. Así que agradecemos a los doctores por su presencia y comenzamos con la charla que se va a dividir en 2 charlas de 1 hora. Posteriormente a las 11 nosotros hacemos un coffee break de unos 20 minutos y terminamos a las 12:30 con esta actividad. Así que espero la disfruten. Las preguntas las vamos a hacer al final de cada charla. ¿Ya? Así que gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, buenos días. No sé si será necesario presentar esto, pero bueno, es verdad. Buenos días. En primer lugar, deseo expresar, digamos, mis disculpas por el atraso, pero la verdad es que no teníamos presupuestado encontrarnos en la carretera con un taco, de tal forma que nos retrasó bastante la llegada, pero creo que con todo lo que ustedes van a recibir hoy día va a compensar un poco, digamos, la espera que tuvieron ahora en la mañana. En segundo lugar, agradecer a Ignacio la invitación y la oportunidad de darnos de estar acá, entregándoles nuestra experiencia que hemos, tal como él lo mencionaba, que hemos desarrollado en este tema durante todos estos años de trabajo que ya llevamos, digamos, en el laboratorio de investigación. En el laboratorio de investigación de agentes antibacterianos de la Universidad de Concepción. ¿Dónde tengo? Ahí está. Para comenzar y como para empezar a contextualizar, digamos, el tema en el cual nosotros vamos a estar tratando esta mañana, vamos a definir que un antibiótico, que es el tema que nos convoca hoy día, ¿cierto? Que son los antibióticos y la problemática actual que es la resistencia a los antibióticos. Vamos a definir que se entiende como por antibiótico a una sustancia química que es sintetizada de forma natural por un organismo vivo y que es capaz de matar o inhibir el crecimiento y la multiplicación de otros microorganismos. La verdad es que este fenómeno que el hombre ha aprovechado, ¿cierto? Y que aprovechó para su beneficio, para poder controlar la enfermedad infecciosa bacteriana, está basado en un fenómeno natural, un fenómeno biológico, que es la antibiosis. Este fenómeno es el fenómeno que se produce en la naturaleza, donde tenemos, ¿cierto? Sabemos
la competencia que se genera entre todos los microorganismos que están presentes allí en los ambientes o los diferentes ambientes naturales. Estos microorganismos tienen que competir por nutrientes, tienen que competir por espacio físico, y por eso entonces que se da este fenómeno y que lo reconocemos, ¿cierto? En biología se reconoce como antibiosis. Y la antibiosis entonces es la que fundamenta este proceso que nosotros después, posteriormente, usamos para poder tratar nuestras enfermedades infecciosas bacterianas. ¿Cuándo fue, digamos, la primera evidencia de que se estaba produciendo esta competencia entre los microorganismos, que existía la capacidad de que ellos se antagonizaran su crecimiento, que existía la capacidad de que un microorganismo fuera capaz de inhibir el desarrollo de esto? Esta es una placa, ¿cierto?, que marca o dejó un registro histórico que se supone que es la placa que observó el doctor Fleming, ¿cierto?, donde él ve que cuando él había hecho un cultivo de una siembra de estafilococo, así cuenta la historia, ¿cierto?, una siembra de estafilococo, y se le contamina esta placa con un hongo que posteriormente se sabe, ¿cierto?, que corresponde a un hongo de la familia de los penicillium, y él ve, digamos, él tuvo la capacidad observativa de poder visualizar que alrededor de este hongo la densidad de colonias bacterianas, la densidad de crecimiento bacteriano era menor que a medida que nos alejábamos de este hongo. Bueno, él entonces comienza con esa inquietud, y ahí recién parte toda esta historia de la obtención de compuestos con actividad antibacteriana a partir de microorganismos, que corresponde a lo que hoy día nosotros conocemos como antibióticos. Bueno, perfectamente sabemos que hoy día no estamos obteniendo, ¿cierto?, las moléculas que usamos como antibióticos, no las estamos obteniendo a partir de procesos de fermentación, lo que antiguamente se hacía, hacer cultivo, hacer procesos fermentativos, de ahí obtener estas moléculas, purificar. Bueno, la verdad es que hoy día la industria farmacéutica, todas estas moléculas básicas que se han obtenido de microorganismos son sintetizadas en las compañías farmacéuticas, y muchas de ellas, digamos, han sido sometidas a procesos de modificaciones químicas que han dado origen a la familia de antibióticos, la familia de antibióticos beta-lactámicos, la familia de antibióticos aminoglicósidos, que son meramente modificaciones químicas que han sufrido estas moléculas básicas que se obtuvieron a partir de microorganismos. Y esta historia entonces, cuando las primeras observaciones, ¿cierto?, que esto fue alrededor del año 1927, 1928, que hace estas primeras observaciones, la verdad es que se cuenta que Fleming era un investigador un poquito tímido, que sus observaciones, sus resultados, no tenía, digamos, no tuvo en realidad una trascendencia mayor en la comunidad científica. Algunos incluso le pusieron en duda algunos resultados, y la verdad es que esto quedó un poco en stand-by, todo esto del descubrimiento, digamos, de estas moléculas con actividad antibacteriana. Pero posteriormente, y en respuesta a una situación que estaba ocurriendo, ¿cierto?, que fue principalmente todo el proceso, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, donde la mortalidad por enfermedades infecciosas bacterianas, porque los soldados, digamos, las heridas se le infectaban con especialmente estafilococo, comienza, digamos, a surgir nuevamente esta inquietud. Se recuerdan de las declaraciones que había hecho Fleming, las publicaciones orales o las comunicaciones orales que había tenido Fleming, ¿cierto?, de estos hallazgos, y hay dos otros investigadores que se motivan en este tema, y la verdad es que ellos comienzan ya a purificar esta sustancia con actividad antibacteriana, y dado, digamos, en esa época ya también, al igual que lo que estamos viendo hoy día, había problemas económicos para la ciencia, y ellos se trasladan de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, se trasladan a Estados Unidos, y Estados Unidos la verdad es que colocan los dineros para comenzar ya a obtener estas moléculas con actividad antibacteriana, pensando en la utilización ya en clínica, ¿cierto? Y bueno, esto hace, ¿cierto?, que estos tres investigadores
lleven y sean merecedores en 1945 del Premio Nobel de Medicina, porque ella, digamos, se vio la efectividad clínica que tenían estas moléculas, que evidentemente al comienzo todo lo que tenía que ver con las etapas de purificación no es lo que tenemos hoy día. Y es por eso que en esa época, ¿cierto?, comienzan a aparecer estas portadas en las revistas donde evidentemente estas moléculas tuvieron un tremendo impacto desde el punto de vista de la salud, porque tal como aparece aquí, gracias a, muy reflejado lo que dice aquí, ¿cierto?, lo que está ocurriendo, que gracias a la penicilina, este soldado va a poder volver retornar a su casa, porque ya no va, digamos, a fallecer, morir por una enfermedad infecciosa bacteriana. ¿Cuáles eran esas? Principalmente, menciono nuevamente, las infecciones por Staphylococcus aureus. Hoy día sabemos, ¿cierto?, que en realidad esto ya no podría ser este título, porque la penicilina, lo conocemos, ¿cierto?, que hoy día la penicilina la verdad es que no tiene ninguna acción sobre la cepa de Staphylococcus aureus. Más del 99% de las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina, por lo tanto, ya este antibiótico para ese grupo de microorganismos no tiene ninguna actividad antibacteriana. Pero afortunadamente en esa época, evidentemente, sí los estafilococos eran susceptibles a la penicilina y estas personas entonces podían ser tratadas con ese antibiótico. Y así fue como se generó, digamos, toda la época, digamos, de la obtención de estas moléculas a partir del conocimiento de la obtención de la penicilina desde un microorganismo con actividad antibacteriana y que era de utilidad para el hombre. Evidentemente comienza toda la búsqueda de estas moléculas con actividad antibacteriana, y es por eso que se menciona que entre esta época 50, 70 es como la época de oro para la obtención de todas estas moléculas con actividad que representan hoy día los antibióticos que hasta el momento estamos usando. Aquí donde tenemos, digamos, los principales grupos de antibióticos que hoy día siguen en uso clínico: la obtención de los beta-lactámicos, los aminoglicósidos, los macrólidos, la rifamicina, los glicopéptidos, etcétera, etcétera. Ahí están principalmente los principales grupos de antibacterianos que hoy día incluso seguimos usando. A posterior, si avanzamos en esta línea del tiempo, tal como dice, vemos que evidentemente, y eso lo va a volver a tocar Gerardo, cómo ha influido, ¿cierto?, el hecho de que esto claramente disminuyó, decayó considerablemente, y hoy día la verdad es que cada vez son menos las moléculas con actividad antibacteriana que están siendo licenciadas, porque la investigación ha estado muy disminuida en esa área. Hoy, por otra parte, debido al tema de la resistencia con la cual estamos enfrentando hoy día, evidentemente que estamos volviendo también a la era de Fleming, más o menos, en que hoy día una de las necesidades urgentes que nos ha puesto también como desafío la OMS es buscar nuevas moléculas con actividad antibacteriana. O sea, estamos más o menos como en los años 20, donde estamos mirando la naturaleza para buscar nuevas moléculas con actividad antibacteriana. ¿Para qué? Para poder ahora sí enfrentar las bacterias que tenemos ahora, en el 2017, que son bacterias que tienen, digamos, un fenotipo que no tiene nada que ver con las bacterias que teníamos en esa época. Hoy día tenemos bacterias, digamos, que tienen un fenotipo de resistencia extremadamente amplio. Entonces, hacia esas bacterias es el desafío hoy día. Tenemos que encontrar nuevas moléculas con actividad sobre esas bacterias que son resistentes. Lamentablemente, nos estamos quedando sin estos compuestos para tratar los procesos infecciosos bacterianos. ¿Dónde se emplean estas moléculas con actividad antibacteriana o dónde se emplean los antibióticos? Bueno, evidentemente, cierto, en los hospitales. Allí es un sitio, es un lugar físico donde tenemos el mayor consumo, el mayor empleo de estos agentes antibacterianos. ¿Tenemos que usarlos? Sí, tenemos que usarlos, porque allí tenemos personas
que están sufriendo procesos infecciosos bacterianos y hay que controlar esas enfermedades infecciosas. Y para eso usamos los antibióticos. Pero también hay otros ambientes, otros lugares donde también se está usando y bastante estos compuestos antibacterianos, como es la comunidad, ¿cierto? Especialmente todo lo que es la población pediátrica. Y ahora aparece un nuevo ambiente, ¿cierto?, donde tenemos una población que también, además, tiene otros factores, otras características adyacentes que también la hacen muchísimo más susceptible a las enfermedades infecciosas de todo tipo, en las cuales están evidentemente las enfermedades infecciosas bacterianas, y que nos corresponde, digamos, a las personas que comprenden a los adultos mayores. En la comunidad tenemos lugares, sitios donde están estas personas, ¿cierto?, estos adultos mayores, y que en muchos casos incluso se han transformado casi ya en un hospital. Porque en muchos casos, en estos centros, ¿cierto?, en estas casas de reposo, también se implementan, se instauran terapias antimicrobianas. Muchas veces a los abuelitos no se los lleva al hospital porque es mucho más riesgoso aún todavía introducirlo a este ambiente, y allí se instauran terapias con agentes antibacterianos. Por lo tanto, también estamos haciendo un uso cada vez mayor, que va a ir incrementándose cada vez más en ambientes que tienen que ver externos o extrahospitalarios, que tienen que ver con poblaciones que están en la comunidad. ¿Y en qué otros ambientes se emplean los antibióticos? Bueno, evidentemente aquí está el mundo de los animales, en la veterinaria. Yo creo que este tema, o el uso de estos compuestos en esta área, lo sabe mejor usted que yo, en el sentido de que el ambiente de los veterinarios es un ambiente donde el consumo de estos agentes antibacterianos ha estado instaurado por décadas, ¿cierto? Tenemos los distintos ambientes, la ganadería, todo lo que tiene que ver con las aves, sabemos el problema de la salmonicultura, ¿cierto?, en el sur de Chile, y sabemos perfectamente que han habido, digamos, épocas en las cuales se usó, pero tremendamente, cantidades enormes de antibióticos, como por ejemplo promotores del crecimiento, donde no se usaba estos antibióticos o estos compuestos, no eran usados con el objeto de tratar enfermedades infecciosas, sino que el objetivo era otro. Y en ese caso, evidentemente, claro, que todo este masivo uso en todos estos ambientes ha contribuido al problema que hoy día estamos evidenciando, que es la resistencia a los antibióticos. Y acá tenemos un gráfico que nos muestra, digamos, la venta de antibióticos en el ambiente veterinario. Lo más importante es que ustedes vean aquí los grupos de antimicrobianos que se utilizan, que son prácticamente los mismos grupos que utilizamos en la medicina humana, ¿ya? Y por lo tanto, evidentemente que estamos presionando, estamos seleccionando las poblaciones. Puede que no sea el mismo compuesto, pero si pertenecen a la misma familia podemos tener resistencia cruzada y vamos a estar igual favoreciendo lo que se denomina la coselección. Estamos coseleccionando microorganismos resistentes. Otro trabajo que ya en el 2011, ¿cierto?, colocaba en evidencia lo importante que era el consumo de estos medicamentos, de estos antibióticos. Fíjense ustedes que aquí en este trabajo se grafica la importación de 1.193 toneladas métricas de quinolona y fluoroquinolona que fueron, digamos, introducidas en Chile en este periodo, y de las cuales solo el 9% iba a medicina humana. O sea, todo el resto tenía otro objetivo, en lo cual evidentemente el uso veterinario era el mayor porcentaje. Grupo de antibióticos, ¿cierto?, como son las quinolonas y las fluoroquinolonas, tremendamente importante para lo que es la medicina humana. Y esto, digamos, ¿tiene alguna importancia? Claro que sí. Hay trabajos, hay evidencia científica que indica
que mientras más consumimos los antibióticos, aquí está expresado en dosis definida diaria, mientras más se consumen los antibióticos, aquí están los distintos países, más porcentaje de cepa resistente vamos aislando. En este caso está graficado para Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, y vean ustedes que esto está directamente proporcional ligado al consumo de antibacterianos y cómo vamos seleccionando estas cepas resistentes. Lo mismo acá, también esto es una línea en el tiempo donde aparece que a medida que vamos intensificando el color y hacia lo rojo implica ya la aparición de las cepas resistentes. En algunos casos esto se ha tomado un periodo de tiempo mayor. Fíjense ustedes, en otros casos, antibióticos que están siendo incorporados recientemente al mercado, la aparición de cepa resistente es pero muy corta, muy breve. El antibiótico aparece, es lanzado a uso clínico y rápidamente ya se está informando de la aparición de cepas resistentes. ¿Cómo definimos operacionalmente que una bacteria es resistente a estos compuestos? Bueno, tal como aparece aquí, es aquella cepa bacteriana que tiene la capacidad para desarrollarse en concentraciones de antibióticos u otro antibacteriano que en condiciones normales le serían letales, ¿cierto? Eso va a implicar que, de acuerdo a un parámetro que nosotros determinamos en el laboratorio que nos permite clasificar estas bacterias, las concentraciones mínimas inhibitorias están por sobre los valores acostumbrados o los valores, digamos, establecidos dentro de una población determinada de bacterias. Esta definición que usamos en el laboratorio operacional está en concordancia con lo que la OMS ya nos decía en 2011, en el sentido que el fenómeno por el cual una bacteria deja de verse afectada por un antimicrobiano al que anteriormente era susceptible. Ahí estamos frente a una cepa bacteriana resistente. ¿Esto tiene implicancia? Claro que sí que tiene implicancia, porque los tratamientos habituales ahora se vuelven ineficaces, las infecciones persisten y, por otra parte, podemos transmitirla de una persona a otra y esa cepa bacteriana se puede ir diseminando. Y es lo que ha ocurrido hoy día. Ahora le voy a hablar de la superbacteria, lo que ha ocurrido estamos con estas bacterias que han ido acumulando mecanismos de resistencia y que ahora lo encontramos distribuida a nivel global. Y que podemos encontrar incluso la misma bacteria que está, digamos, en Brasil, que está acá en Chile, en Argentina. Entonces, ¿cómo se distribuye? ¿Hay factores que facilitan esto? Claro que sí. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestros viajes. Estamos conectados, ¿cierto?, a nivel global por unas pocas horas ahora. De ir de acá, específicamente Chile, a Europa, ya no los tomamos meses, los tomamos un par de horas. Entonces, las personas viajan, pero también viajan con ellas microorganismos. Y vamos trasladando microorganismos de países a países, de continente a continente. ¿Cómo lo evidenciamos ahora fenotípicamente? Bueno, yo creo que todos han visto esto, ¿cierto?, en sus laboratorios. Y lo ideal, y lo que uno siempre espera cuando hace un antibiograma, qué bueno que nos aparezca esto. Mientras más grandes los halos, muchísimo mejor. Lamentablemente eso no es así hoy día y la mayor parte de las veces ahora estamos encontrando placas con estos resultados. Donde, fíjense ustedes, aquí tenemos un número significativo de discos de antibióticos en que no hay ningún halo. Hay 0 halo. Entonces, aquí viene el dolor de cabeza, o sea, si esto es un proceso infeccioso bacteriano, ¿con qué tratamos ahora a ese paciente? ¿Con qué lo tratamos? Cada vez estamos limitando más las opciones terapéuticas por la aparición de estas cepas, ¿cierto?, que son resistentes a diversas familias de antibióticos. La clave de esto es, y que lo importante es dejar bien claro, cómo se produce la aparición de estas cepas resistentes, cómo se van obteniendo en la naturaleza, porque estos son fenómenos naturales. Cuando tenemos una población de bacterias, ¿cierto?, que se está multiplicando y que en el proceso infeccioso perfectamente podemos alcanzar poblaciones de esta magnitud, de este orden de magnitud, de 10 a la 5, de 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por ml, es una población muy grande de células, ¿cierto? Tenemos millones de células. Ahora, entre todos estos millones de células pueden
ir apareciendo algunas que están representadas acá con un color diferente. Eso es algo natural, algo biológico que puede ocurrir cuando las bacterias se multiplican y logramos tener estas densidades poblacionales. ¿Y por qué pueden aparecer estas bacterias que son ahora de distinto color? Pueden aparecer porque hay bacterias que son insusceptibles a los antibióticos de forma natural. De forma natural, ellos tienen la capacidad de resistir los antibióticos. Si pensamos, por ejemplo, en las bacterias que no tienen peptidoglicán, porque tienen un peptidoglicán deficiente, que no es el peptidoglicán que nosotros conocemos, esas bacterias inmediatamente ya son insusceptibles naturalmente a todos aquellos antibióticos, grupos antibióticos que actúan, digamos, inhibiendo la síntesis. Por lo tanto, son insusceptibles naturalmente a los beta-lactámicos. Entonces, hay bacterias que son naturalmente insusceptibles a los antibióticos. Y por otra parte, tenemos otro fenómeno biológico que también están contribuyendo a la aparición de estas cepas diferentes. Por ejemplo, la mutación, que es un fenómeno biológico que nosotros no podemos controlar. Cada vez que el DNA se replica, existe la probabilidad que ocurra una mutación, ¿cierto? Y por lo tanto, naturalmente se pueden ir produciendo estos individuos que ya tienen una característica distinta. Y una de esas características podría ser, por ejemplo, que el blanco de acción del compuesto antibacteriano ahora mute. Y por otra parte, estas también pueden aparecer porque existe también fenómenos biológicos de transferencia horizontal de genes. Las bacterias se transfieren información genética. Si se recuerdan, ¿cierto?, los estudiantes que tenemos acá, la conjugación, la transducción, puede haber transformación. Esos son fenómenos biológicos naturales que pueden ocurrir y nosotros ahí no podemos intervenir. No podemos intervenir, son fenómenos que están ocurriendo naturalmente. Pero ¿dónde intervenimos nosotros? Intervenimos cuando aplicamos los antibióticos. Aquí, desde el momento en que se aplica un agente antibacteriano, nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar. Cada vez que aplicamos un tratamiento antibiótico, tenemos la posibilidad de eliminar todas las bacterias susceptibles y quedarnos con las bacterias resistentes a esos compuestos. De allí la importancia del uso adecuado, el uso racional de los compuestos antibacterianos. Allí es donde nosotros podemos intervenir. Es allí donde el hombre puede intervenir. En la selección de estas poblaciones bacterianas resistentes. Los patógenos resistentes o las bacterias resistentes prosperan, sí, evidentemente, hoy día tenemos muchos procedimientos, ¿cierto?, que están contribuyendo a que estos microorganismos puedan irse diseminando cada vez más. Tenemos un mayor número de pacientes inmunocomprometidos, los pacientes están sometidos cada vez más a procesos invasivos, por lo tanto las puertas de entrada de los microorganismos a ese individuo cada vez aumentan, los antibióticos alteran la microbiota normal y evidentemente eso hace que se vayan creando nuevos nichos ecológicos y van siendo colonizados por bacterias que han ido adquiriendo características cada vez más importantes, como es la resistencia a los antibacterianos, factores de virulencia, cada vez los microorganismos, hay cepas que son o clones que son cada vez más virulentos, entre ellos evidentemente destacable todo lo que tiene que ver con Acinetobacter, Pseudomonas, Enterococcus y evidentemente que este fenómeno de resistencia no solamente es para las bacterias, también tenemos resistencia ahora en virus y tenemos resistencia en los hongos frente a los antimicóticos. O sea, es todo un fenómeno que presentan los distintos microorganismos. Y así entonces, desde el año 2009, ya que la Organización Mundial de la Salud cada vez colocaba estos avisos y estaba alertando que este problema se venía.
y se venía en forma muy rápida y con consecuencias muy nefastas para la salud humana. No vamos a tener antibióticos con los cuales tratar. El año 2011, no sé si recuerdan, ¿cierto?, se celebró el Día Mundial de la Salud haciendo énfasis a la resistencia a los agentes antimicrobianos y con un lema bastante importante: si no actuamos hoy, no habrá cura mañana. Y así se ha ido cada vez haciendo más campañas y más campañas para poder colocar, digamos, en alerta que este problema se viene y ya está llegando. Y en algunos países ya llegó y causa pero tremendamente complicaciones. Este es el aviso que ya está dado y formado, ¿cierto?, por la OMS para la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso racional de los antibióticos. Se va a celebrar este año entre el 13 y el 19 de noviembre del 2017, y aquí en este caso el lema es: pida asesoramiento a un profesional calificado antes de tomar antibióticos. Eso, digamos, es un lema, digamos, que se pretende instaurar especialmente en algunos países menos desarrollados, donde algunas prácticas han conllevado a un uso indiscriminado de antimicrobianos. ¿Por qué la resistencia bacteriana es un problema a nivel mundial? Es un problema mundial principalmente por las cifras que nos entregan, digamos, estas organizaciones internacionales del número de infecciones que se produce por bacterias resistentes, de las muertes que conducen las infecciones producidas por bacterias resistentes, de las cantidades de dinero que se requieren para poder tratar las infecciones por bacterias resistentes. O sea, es todo una problemática tremenda. En vista de todo lo anterior, ¿cierto?, en el año 2010 también la organización, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, se había puesto este desafío. Esto fue publicado en esta revista, en el Clinical Infectious Disease, 2010, donde se invitaba, digamos, a hacer mayor investigación de tal manera de poder lograr que al año 2020 pudiéramos tener 10 entidades moleculares nuevas con actividad antibacteriana. Estamos en el 2000, terminando el 2017, y esto no se va a cumplir, o sea, es imposible ya, no tenemos esta cantidad de nuevas moléculas o entidades moleculares con actividad antibacteriana. ¿Qué involucra la resistencia? Acumulación de bacterias resistentes, diseminación de genes de resistencia, selección de mutantes. Ya dijimos, la mutación es un proceso que ocurre al azar, de tal manera que hay fracasos terapéuticos porque se produce resistencia intratratamiento, y lo más importante, diseminación de cepa resistente entre los pacientes, lo cual claramente, digamos, está en directa relación con las medidas de control de enfermedad infecciosa que hay que tomar, digamos, en los ambientes especialmente hospitalarios. Tenemos que evitar que estas cepas se diseminen hacia otros ambientes. Hoy día, como les mencionaba anteriormente, ya hemos ido pasando de distintos fenotipos de resistencia. Comenzamos hablando de bacterias multiresistentes, después ya nos fuimos a extensamente resistentes, para llegar a lo de hoy día, que ya son las pan-resistentes o pan-drogo-resistentes, que lo va a tocar Gerardo en su momento. De tal manera de que evidentemente esto implica que hemos ido aumentando los perfiles de resistencia, hemos ido aumentando las familias de antibióticos que están comprometidas, y hoy día, claro que sí, estas son las bacterias que son las superbacterias, porque son pan resistentes. O sea, aquí en algunos casos es prácticamente alternativas terapéuticas cero. ¿Cómo estas bacterias son capaces de resistir la acción de los compuestos antibacterianos? Bueno, aquí tenemos una bacteria, un esquema, digamos, que nos muestra la bacteria que es sensible a un antibiótico. ¿Qué es lo que sucede? El antibiótico, ¿cierto?, tiene que ingresar a la célula bacteriana. En algunos casos hay grupos de antibióticos que necesitan incluso ingresar al citoplasma, la mayor parte de las moléculas con antibióticos, pero en algunos casos los betalactámicos no necesitan ingresar al citoplasma para cumplir su acción antibacteriana. Ellos se unen a proteínas que están por fuera de la membrana citoplasmática. Entonces, en ese caso, esos antibióticos no necesitan llegar al citoplasma, pero la gran mayoría requiere llegar al citoplasma y alcanzar su blanco.
Por ejemplo, algún blanco que esté comprometido en la síntesis de proteínas, en la síntesis de ácido nucleico, etc. ¿Qué sucede con las bacterias resistentes? Con las bacterias resistentes lo que puede suceder es que la concentración de antibióticos disponible ahora acá a nivel citoplasmático puede ser insuficiente. No se alcanza la concentración que produzca la inhibición de ese proceso fisiológico. ¿Por qué? Porque puede que haya, digamos, un sistema que tiene las bacterias, un sistema, digamos, de bombas que le permiten expulsar. El antibiótico llega y ahora lo expulsan nuevamente hacia el exterior. Por lo tanto, la concentración aquí, a nivel del citoplasma, óptima no es insuficiente. Por otra parte, las bacterias pueden tener acá mutado la síntesis de estas proteínas que forman estos canales, que son las porinas. Por lo tanto, la bacteria se puede hacer impermeable a ese compuesto antibacteriano. Por lo tanto, no va a entrar tampoco al citoplasma y de tal manera que no se alcanza la concentración óptima para poder producir ese efecto. Por otra parte, lo que puede suceder es que los antibióticos ingresen, pero las bacterias tienen acá, ya sea a nivel del, si es una gran negativa, a nivel del espacio periplásmico o en el citoplasma, pueden tener en algunos casos complejos de enzimas que hidrolizan, que inactivan los antibióticos. Y por lo tanto ya ahora esa molécula pierde actividad antibacteriana. Pierde actividad antibacteriana. Y finalmente lo que puede ocurrir es también, basado en el proceso de mutación, es que haya una modificación del sitio blanco. La bacteria ahora, por un proceso de mutación, altera el sitio blanco. Y en este caso, esto está fundamentalmente basado en el proceso de mutación. La mutación es la que conlleva a cambios en la diana, en el blanco de este antibiótico. ¿Y esto realmente tiene efecto? Sí, tiene efecto. Porque cuando nosotros aplicamos el antibiótico, tal como les mencionaba anteriormente, se van a eliminar las susceptibles, van a quedar las resistentes que ahora tienen su blanco mutado. ¿Esto tiene impacto a nivel de terapia? Ya sí. Por ejemplo, es ampliamente conocido las mutaciones que pueden haber a nivel de las PBP, que son las proteínas a las cuales se fijan los beta-lactámicos. Las PBP pueden cambiar y por lo tanto ahora estos beta-lactámicos ya no se fijan o no pueden unirse a estas proteínas que unen penicilina, produciendo resistencia por modificación de blanco a beta-lactámico. ¿Puede haber otro grupo antibiótico? Claro que sí, puede haber, porque puede haber mutación también a nivel de esta enzima, ADN girasa, sobre la cual actúan o es el blanco de este grupo importante de antibióticos como son las quinolonas. Entonces puede haber resistencia a quinolona por mutación del blanco. Y eso es entonces, en este caso, importantísimo porque además estos cambios son heredables. Y por otra parte, como les mencionaba anteriormente, puede esto estar avalado por la transferencia de genes. Aquí es un ejemplo de laboratorio, donde tenemos una cepa de Klebsiella pneumoniae que era resistente a la cefalosporina de tercera generación. Tenemos dos cepas clínicas que fueron aisladas, que son susceptibles a los antibióticos anteriormente mencionados, Serratia, Marstesen, Citrobacter. Pero fíjense que en el laboratorio un estudiante colocó esta bacteria con esta y esta con esta en contacto en un matraz. O sea, se realizó in vitro la conjugación y ahora estas bacterias que resultaron después de este proceso, que se denominan transconjugantes, resulta que ahora tenemos una Serratia y tenemos un Citrobacter que es resistente. Ahí estamos dando cuenta de un proceso biológico que puede, esto se hizo en el laboratorio, sí, pero esto mismo se puede llevar a cabo en el ambiente, en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, en la instancia, en la medida que dos bacterias, una dadora, una receptora, se junten, puede llevarse a cabo el proceso de transferencia horizontal de genes. Puede haber, todos sabemos lo que está ocurriendo hoy día, digamos que en el ambiente hay lisis de bacterias, estamos produciendo algunos procesos, por ejemplo, todo lo que son las plantas de tratamiento, ahí también hoy día hay un tremendo, digamos, foco de investigación
lo que ocurre en las plantas de tratamiento de agua servida. Nosotros enfocamos nuestra idea, digamos, cuando surgió esto, de eliminar las bacterias. No queríamos que las bacterias que venían de estas aguas negras, de estas aguas servidas, pudieran pasar a contaminar otros, por ejemplo, cursos de agua. Había que eliminar las bacterias. Bien, tratemos entonces con algunos procesos para eliminar las bacterias, pero nadie se acordó de que al eliminarse la bacteria, al romperse, al lisarse esta bacteria, sale DNA. ¿Qué pasa con ese DNA? Y por lo tanto hoy día estamos hablando de toda una contaminación ambiental con ADN. Estamos contaminando con ADN. Y por lo tanto, el fenómeno que estaba un poquito relegado, que era la transformación bacteriana, hoy día cada vez se le está dando más importancia, porque debe ser un fenómeno natural que está ocurriendo con mucha frecuencia en la naturaleza. Y esto uno lo visualiza también en el laboratorio porque ve, a través de distintas metodologías, distintas técnicas, ve cómo estos elementos genéticos transferibles, móviles, que son los plámidos, se pasan de una bacteria a otra. Y eso entonces implica que esta bacteria que recibió, esta era la Klebsiella, esta era la cepa que era la receptora anterior, antes de poner en contacto, no tenía este plámido, posteriormente recibe esta información genética y esta bacteria ahora recibe toda la información genética que va acá. Y que allí pueden ir genes para distintas familias de antibióticos. Entonces la bacteria ahora en un solo evento se puede hacer resistente a los beta-lactámicos, a los aminoglicósidos, a las quinolonas, a las tetraciclinas, a todos los elementos genéticos que puedan estar presentes en este plano. Y por lo tanto es un evento que contribuye a la diseminación de genes de resistencia. ¿Cuáles son hoy día? ¿Cuál es la preocupación mayor que desde el punto de vista de clínica humana existe hoy día? ¿Cuáles son los grupos de microorganismos que realmente nos tienen a todos los que trabajamos en este ámbito y a todas las instituciones, digamos, de salud preocupadas? Son principalmente las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido son enterobacterias que son resistentes a la cefalosporina de tercera generación. Por lo tanto, si una bacteria tiene una de estas enzimas, inmediatamente deja inhabilitado el uso de la cefalosporina de tercera generación. Seguramente ustedes saben lo importante que es este grupo de antimicrobianos para tratar enfermedades infecciosas bacterianas. Con estas enzimas quedan inactivadas las cefalosporinas de tercera generación. Ahí ustedes vean las cifras que nos indican en cuanto a monto de lo que significa tratar estos procesos infecciosos bacterianos. Y ahora, ¿cierto? Cuando comenzaron a aparecer estas bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, bueno, teníamos una alternativa terapéutica, que eran los carbapenémicos. Aparecieron los carbapenémicos. Y por lo tanto, frente a una Klebsiella, a un coli resistente a cefalosporina de tercera generación, inmediatamente teníamos Invenel, tratamiento con carbapenémico, porque las bacterias eran susceptibles a carbapenémico. Sin embargo, eso ya tampoco hoy día es posible, porque hoy día la problemática mayor también está en la aparición de enterobacterias ahora resistentes a los carbapenémicos. Y este es el problema actual, porque frente a enterobacterias resistentes a carbapenémico, ahí prácticamente no nos va quedando alternativa terapéutica. ¿Cómo estamos con cifras nosotros acá en nuestros países? Bueno, estos son estudios que se han realizado, que se realizan distintas organizaciones que recolectan cepas de distintos países y pueden hacer estos estudios, pero aquí tenemos Chile en los distintos años. Esto es Escherichia coli, que tenemos alrededor en estos momentos la cifra entre 35 y 40% de las cepas que son resistentes a cefalosporina tercera por producción de ble. Distinto es el panorama en Klebsiella pneumoniae. Ahí tenemos Klebsiella pneumoniae, donde el porcentaje de resistencia a cefalosporina tercera generación por ble y Klebsiella es tremendamente alto. Estamos con cifras ya llegando cercano al 70%
de las cepas de Klebsiella pneumoniae de nuestros hospitales son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Quedamos inhabilitados totalmente con la cefalosporina de tercera generación. Y esto evidentemente está fundamentado también, estas cifras que uno ve, digamos, está fundamentado nuevamente el uso de los agentes antimicrobianos. Esta es una información que llegó hace poquitito, que la entrega, digamos, este es un grupo que está, digamos, patrocinado por la Sociedad Chilena de Infectología, donde nos reunimos año a año, digamos, y se recolecta mucha información procedente de alrededor de, hoy, en estos momentos ya vamos como en unos 40 hospitales de Chile que entregan información y ha permitido, digamos, tener data más importante, data más sustentable de lo que es hoy día, de lo que sucede en Chile. Y esto, afortunadamente, me llegó hace poquito, que es el grupo colaborativo de resistencia antimicrobiana, y ellos hicieron entonces un estudio con los datos proporcionados por todos los hospitales, de el uso de los antimicrobianos, en este caso son las UCI, en el año 2016, y fíjense ustedes cómo varía con respecto a los distintos antibióticos. ¿Qué es lo más sorprendente? ¿Qué es lo más que hace, digamos, pensar qué es lo que realmente ha derivado a las cifras que tenemos de microorganismos bacilos gram negativos productores de BLE? El consumo de ceftriaxona. Ceftriaxona es un antibiótico que en estas últimas décadas se ha consumido en Chile, pero tremendamente grande, un consumo tremendamente enorme. Y eso está, digamos, respaldando que hoy día en nuestros hospitales también tengamos una selección de bacterias resistentes justamente a estos antibióticos. Ceftriaxona, la verdad es que se está usando prácticamente casi para todo. Entonces, un paciente llega y prácticamente tiene que salir con ceftriaxona. Y esto es una cefalosporina de tercera generación. Y por lo tanto, evidentemente, hemos estado presionando nuestras poblaciones bacterianas constantemente con cefalosporina de tercera generación. En Chile, nuestro grupo ha hecho estudios a lo largo de todo nuestro país. La verdad es que son cifras que, muy similares a las entregadas, digamos, con respecto a la presencia de beta-lactamasa de espectro extendido. En estos momentos hay muchas familias de enzimas BLE, al igual que en todo el resto del mundo. Sí hay una que es la predominante y que se ha ido incorporando y se ha ido incluso desplazando a otras enzimas, que son estas enzimas de la familia CTXM, que son enzimas que tienen y se denominaron así porque tenían una fuerte actividad de cefotaximasa y hidrolizaban muy poco ceftazidima. Sin embargo, hoy día, aquí está marcado justamente este alelo de la CTXM15, que la encontramos a lo largo de todo nuestro país, cómo ha ido variando, y esto solo por mutaciones de la enzima. Ahora, su espectro de actividad ya incluye ceftazidima. Entonces, la CTXM15 tiene mayor actividad de ceftazidimasa que cefotaximasa. ¿Ya? Y eso entonces es lo que va, digamos, contribuyendo a la aparición de las distintas cepas con los distintos perfiles de resistencia. Y por otra parte, como les mencionaba anteriormente, está lo importante que es evitar la diseminación de cepas resistentes. En este mismo estudio se aprovechó de hacer, digamos, estudio de clonalidad a través de técnica molecular de electroforesis y campo pulsado. Y aquí vemos, fíjense ustedes, este es un hospital, el Hospital 2, donde envió cepas de Escherichia coli, se informa del producto patológico y de dónde se obtuvo el servicio. Y esto permite ver cómo en un hospital se pueden diseminar las cepas. ¿Cómo es posible que la misma cepa esté en UCI intermedia, esté en poli, esté en medicina, en UCI cardíaca? O sea, está en los distintos servicios. Eso es porque ha habido, digamos, alteración de las medidas del control de infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud. Porque la misma cepa no es posible que la podamos encontrar en servicios tan diferentes. Allí hay vehículos que han transportado esas bacterias de un servicio a otro. ¿Quiénes son los principales vehículos? Nuestras manos. En este caso, las manos del personal de salud. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante una técnica tan simple que es el lavado de manos. Tan simple que nos permite, digamos, o nos permitiría
no tener esto. Fíjense ustedes acá nuevamente, otro hospital, Klebsiella pneumoniae, la misma cepa, exactamente igual. Si ustedes se fijan en el patrón de bandeo el mismo, está en pediatría, está en cirugía. La misma Klebsiella, nuevamente. Hay interrupción del control de infecciones asociadas a la prevención de salud. Entonces, esto también depende de nosotros. Hay cosas que no dependen de uno o del ser humano, pero hay cosas que sí dependen de uno. Y si uno hiciera las cosas bien, o todos hiciéramos las cosas bien pensando en el beneficio, evidentemente no deberíamos tener estos resultados. No debería haber diseminación de cepas resistentes. Esto lo podemos controlar nosotros. La diseminación, especialmente en servicios que son totalmente diferentes. En el caso de los carbapenémicos, el consumo de carbapenémico, evidentemente uno lo ha visto, cómo se ha ido incrementando por la aparición de las cepas productoras de beta-lactamasa en pecho extendido. Las bacterias eran ahora resistentes a la cefalosporina de tercera generación, que empezamos a usar carbapenémico. Y aquí claramente se ve cómo ha ido, fíjense ustedes, en este caso es imipenem, pero también se aprecia para ertapenem y meropenem. Estas cifras van en aumento, y esto es el 2016, fíjense ustedes, con una mediana ya de 11,9. O sea, cada vez un consumo más masivo de carbapenémico. Fíjense ustedes que este es un trabajo que hicimos en el año 93, y fíjense ustedes cómo era nuestra microbiología de esos años. Mire qué hermosos los resultados de esa época. Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, 0% de resistencia a imipenem. 0% de resistencia a imipenem. O sea, no teníamos resistencia a los carbapenémicos. Por lo tanto, no nos preocupábamos porque había alternativa terapéutica. Pero hoy día, esto es también del grupo colaborativo, salieron estos resultados, está publicado en la Revista Chilena de Infectología en 2014. Fíjense ustedes ahora los porcentajes. En este caso los porcentajes están expresados en susceptibilidad, por lo tanto la diferencia es resistencia. En el caso de Klebsiella pneumoniae, el 2014 estábamos alrededor de todavía de un 30% de susceptibilidad a los carbapenémicos, pero a cefotaxima, cefalosporina de tercera generación, un 30% de susceptibilidad, o sea, tenía un 70% de las Klebsiella son resistentes a la cefalosporina de tercera generación. Y por otra parte, en el caso de Acinetobacter baumannii, lo más preocupante es porque fíjense ustedes, del 2014 se informa, esto es susceptibilidad, por lo tanto estamos hablando de un 75 o un 80% de resistencia a carbapenémico en Acinetobacter baumannii. O sea, ese es, que esperamos si lo va a tocar, ¿cierto? Evidentemente, ese es un patógeno prioritario, Acinetobacter baumannii. ¿Qué hacemos con estas cepas que son resistentes a todo? Y esto ha llevado, ¿cierto?, que en el año 2012, desafortunadamente, ya tuvimos el primer reporte de una enterobacteria productora de carbapenémicos, ¿cierto? Ahora, nosotros con respecto a los países vecinos, evidentemente esto se retardó bastante en nuestro país. Nosotros asistíamos a los congresos y todo el mundo nos preguntaba, ¿y ustedes han aislado carbapenémicos? No se ha aislado, no hemos aislado. ¿Tienen enterobacterias? No. En cambio, en Brasil, en Colombia, ya es un problema endémico. Ya no tienen solución para poder esta bacteria. Aquí en Chile, en 2012 recién se informa, digamos, de la aparición de esta Klebsiella productora de KPC, y para que vean nuevamente ustedes la globalización. Esto es aislado, esta bacteria se aisló de un paciente que viene de Italia, que tiene antecedentes de haber estado internado porque él tiene patologías adyacentes, y por lo tanto él estuvo internado en Italia. En Italia esta enzima es ya predominante a nivel de ese país, y por lo tanto este fue el primer caso importado que llegó a Chile con KPC.
De ahí en adelante, bueno, evidentemente han habido, digamos, más reportes. Yo creo que Gerardo nos va a presentar una estadística más actualizada seguramente, más reportes de KPC, pero afortunadamente en nuestro país no se ha dado todavía la situación que tenemos en países vecinos, donde esto ya, la presencia de enterobacterias resistentes a los carbapenémicos es endémica. ¿Qué se ha hecho o qué las autoridades de salud que han hecho en nuestro país? Bueno, en septiembre del 2013 se creó una Comisión Nacional de Resistencia para tratar este problema de resistencia. ¿Cuáles eran los objetivos principales? Establecer las acciones necesarias para controlar y disminuir el problema de resistencia bacteriana en el país. La verdad es que no se vio que funcionó mucho esto, fue más papeleo, pero la verdad es que no hubieron, digamos, políticas claras y precisas para ver cómo iba a funcionar esto. Por otra parte, tenemos que tener conciencia, como les mencionaba yo anteriormente, que este es un problema natural, que los genes de resistencia están en los ambientes naturales. Aquí vemos una tabla donde tenemos los principales mecanismos de resistencia con los distintos genes y ¿dónde se han encontrado esto? Fíjense ustedes, los principales microorganismos productores de antibióticos, Streptomyces, Shigella, Cluivera. O sea, en los microorganismos que producen antibióticos, ahí también encontramos los genes de resistencia para poder resistir la acción de estos compuestos. De allí que se define, o se definió, ¿cierto? En 2006, esta investigadora Da Costa definió lo que era el resistoma. Y el resistoma entonces se entiende ahora como toda esta colección de genes que hay en el ambiente, donde están incluidos los microorganismos patógenos, los no patógenos, los productores de antibióticos. Hay un resistoma natural en el ambiente donde están los genes que están, digamos, codificando los distintos mecanismos de resistencia. Y para que ustedes vean, este es un estudio llevado a cabo en nuestro laboratorio también, para que vean que en territorios tan lejanos al uso masivo de antibióticos como en la Antártica, hay genes de resistencia. Estas son muestras, se hizo este estudio, muestras provenientes de la Antártica, digamos, de suelo, de agua dulce, agua de mar, sedimento, y se han encontrado todos estos genes. Fíjense ustedes, en todos los sitios muestreados se encontró este gen que codifica para una enzima modificante de aminoglucosio, acetilante 6'1. O sea, en todo ello está el gen. Genes tan importantes como BLAPER2 en suelo, en agua dulce. ¿Qué es lo que es BLAPER2? Es una beta-lactamasa de espectro extendido. O sea, estas bacterias que están allá en la Antártica son resistentes a cefalosporina de tercera generación. ¿Qué otra cosa? Se encontró genes QNRB. ¿Qué codifican estos genes? Estos genes codifican un mecanismo de resistencia, pero ahora plasmidial, o sea, un mecanismo que puede diseminarse, que codifica resistencia a quinolonas. Las quinolonas, entonces la ciprofloxacina, la norfloxacina, ahora puede ser inactivada por estas genes, como son los QNRB. Y finalmente encontramos CTXN también. Hay CTXN en bacterias que son autóctonas de allá de la Antártica. Entonces, fíjense ustedes cómo este resistoma, este conjunto, esta colección de genes de resistencia, lo encontramos en ambientes totalmente remotos. Eso da cuenta, digamos, que es un fenómeno natural, que nosotros lo que estamos haciendo es modulando su expresión. Este fue un trabajo que se publicó hace poquito, un estudiante del programa Magíster, muestras de agua provenientes del territorio antártico. La Universidad de Magallanes tiene un programa, digamos, de monitoreo de todas las aguas que circundan el territorio antártico para poder ver la calidad del agua, especialmente con respecto a las plantas de tratamiento, digamos, que están allí, porque no podemos contaminar las aguas de la Antártida. Bueno, a partir de esos estudios, igual a pesar de todos los procedimientos que se realizan, igual en el agua se aislaron Escherichia coli, estas cepas se estudiaron
y se vieron sus perfiles de resistencia, y además de las muestras de agua, también se trabajó con muestras provenientes de pájaros de la Antártica que habían sido eliminadas, obtenidas de deposición, y que se obtuvo en esta colección de cepas de Escherichia coli. Lo importante porque hubieron 9 cepas de Escherichia coli que presentaban resistencia a la cefalosporina de tercera generación. Cuando se estudió por qué eran resistentes a la cefalosporina de tercera generación, en todas ellas se encontró beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Y qué alelos? Encontramos principalmente alelos de 55 y 14, que son alelos que están más difundidos en países asiáticos, ¿ya? Y allá, en el territorio antártico, también tenemos una base, digamos, que viene de un país asiático. Entonces, ahí hay que hacer estudio, digamos, pertinente, pero lo importante aquí, y lo que nosotros queríamos resaltar, es cómo estas bacterias que están presentes allí tienen estos extensos perfiles de resistencia en cuanto a genes de resistencia, y genes de resistencia que nosotros encontramos en nuestras bacterias que estamos aislando en los hospitales. Y así entonces me parece muy atingente esta frase que colocó, que mencionó en un discurso este doctor Thomas Frieden. Él era, en ese tiempo era el director del CDC, ahora ya es exdirector, pero él en ese momento hacía énfasis y decía que parte de la solución puede surgir del desarrollo de un nuevo antibiótico, evidente, y es lo que nosotros estamos en estos momentos, es uno de los desafíos, encontrar nuevos antibióticos. Sin embargo, los expertos indican que es incluso más importante que lo anterior, que los médicos, los hospitales, los consumidores desarrollen una nueva actitud hacia estos fármacos. Que aprender cuándo deben usarse los antibióticos y cuándo no usar los antibióticos. Ahí está principalmente el objetivo. El 2015, ¿cierto?, en esta Asamblea Mundial que se realiza, en la cual estuvo presente la Presidenta de la República de Chile, ¿cierto?, se llegó a este acuerdo donde se decreta un plan de acción mundial para combatir la resistencia antimicrobiana. Aquí están los objetivos que tiene este plan mundial, y nuestro país ahora recientemente, en agosto de 2017, saca, digamos, el Plan Nacional contra la Resistencia a los Agentes Antimicrobianos, que está en lineamiento con el de la OMS, ¿cierto? Y el objetivo del Plan de Acción Mundial consiste en velar por la continuidad al mayor plazo posible, la prevención y el tratamiento de la enfermedad infecciosa con medicamentos eficaces, seguros, de calidad, utilizados de forma responsable y accesible a todas las personas que lo necesitan. Este es el objetivo del plan. Muchas gracias. No sé si ya, 3 minutos para avance para el costo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o guardamos la pregunta al final. ¿Estás cansado? Doctora, Sí. una consulta: ¿qué responsabilidad le atribuye usted a la industria farmacéutica en todo este problema? Porque habitualmente se le acusa a los consumidores, pero yo creo que aquí hay algo más, ¿no? Sí, evidentemente que hay una responsabilidad, o sea, los actores aquí son varios. No hay un solo actor que ha conllevado a esta problemática que estamos viviendo hoy día. En el caso de la industria farmacéutica, ha habido problemas porque durante décadas, la verdad es que la industria farmacéutica dejó de mirar la enfermedad infecciosa bacteriana como una problemática. Y por ello entonces, todo lo que eran los estudios o las investigaciones nuevas con nuevos agentes antibacterianos, la verdad es que eso quedó relegado y fue sobrepasado por otros medicamentos enfocados a otras patologías. Ahí evidentemente se llevó los primeros lugares, ¿cierto?, todas las patologías crónicas, ¿ya? Porque si lo vemos, y hay trabajos que lo demuestran, ¿cierto?, la rentabilidad en ventas, evidentemente es una cosa aquí incalculable. Digamos, lo que la industria farmacéutica recupera por la venta de medicamentos que van a tratamiento de enfermedades crónicas a lo que va a un tratamiento de enfermedades infecciosas bacterianas. Las crónicas, desde el momento en que empezamos a tomar, no sé, un antihipertensivo, algo para la diabetes, para la insulina, para la resistencia a la insulina, prácticamente es
crónico, es por vida. En cambio, el antibiótico es un medicamento que cura. La gran mayoría de los otros no cura. Esa es la diferencia grande. En cambio, acá el medicamento se utiliza por 7 días y el paciente dejó de tomar. Entonces, durante años no hubo investigación. Y eso en el plan, digamos, que está dado por la OMS, va dirigido hacia un aspecto importante hacia las compañías farmacéuticas de que comiencen nuevamente a invertir. Inclusive, digamos, bueno, Estados Unidos entregó un aporte importante en el gobierno de Obama, se entregó un aporte muy importante para investigación del desarrollo de nuevos antimicrobianos, de nuevos fármacos antimicrobianos a la industria farmacéutica. Y por otro lado, también tenemos un problema que es grave, que es todo lo que tiene que ver con la producción de compuestos antibacterianos que son, digamos, los medicamentos alternativos. En el caso, hay muchos, digamos, en los que no están hechos los estudios correspondientes de bioequivalencia, no tenemos, digamos, conocimiento si ese medicamento, muchas veces nosotros hemos hecho en el laboratorio algunas comparaciones desde el punto de vista microbiológico. Desde el punto de vista microbiológico tiene una actividad muy similar. Sin embargo, no sabemos si lo que ocurre en vivo. Lo sabemos principalmente en relación a su farmacología. Porque los médicos, cuando nos reunimos con los clínicos admiten que ellos ven diferencias in vivo. Se aplican el original y se aplican las químicas. Y por lo tanto, la pregunta está seguramente en la absorción de esos compuestos, que seguramente no debe ser la misma. Por lo tanto, el problema que pudiera estar allí ocurriendo es la concentración in vivo que se está alcanzando. Entonces, claro que hay problemas. Mis compañeros farmacéuticos sí han tenido, también tienen parte de responsabilidad, y no una pequeña parte, sino que también, digamos, comparten una gran responsabilidad de todo este problema. Una consulta. En uno de los trabajos que mostró resultados, aparecían ciertas bacterias resistentes encontradas en fecas de pájaros. Sí. No me falló la vista. La consulta es: ¿qué posibilidades hay animales de reino que son consumidos por los seres humanos, o bien las mascotas, puedan eliminar, digamos, estas bacterias y pasar al ser humano? Sí. No, evidente. Toda la posibilidad. Y ahí, a lo mejor esperemos a la próxima charla, porque me da que tú vas a hablar del trabajo de Andrea. Sí. Y ahí entonces ya vamos a mostrar antecedentes con trabajo experimental, que realmente sí, en estos momentos las mascotas son un riesgo de transmisión de microorganismos resistentes. Sí. Y bueno, y en el caso de las aves, nosotros acabamos de presentar, en la semana pasada andábamos en Punta Arenas en el Congreso de Ciencia Antártica, y justamente una estudiante veterinaria, ¿era Alison, ella presentó un trabajo de resistencia antibacteriano en fecas de pingüino, y evidentemente tiene resultados muy interesantes del aislamiento de cepa bacteriana, y con orgullo decimos que fue el trabajo ganador de ese congreso, así que la estudiante volvió pero radiante con su trabajo de tesis, que viene, digamos, fue elegido como el mejor póster del congreso, y en el regalo me ha hecho que como 160 póster. Así que es una muy buena noticia para la facultad, digamos, de veterinaria también, que su estudiante, ella expuso muy bien también su trabajo. Pero, y en ese caso, evidentemente también contribuyen mucho las aves migratorias, que migran, digamos, por kilómetros y son vehículos de transmisión de cepas resistentes. Porque esto, todo lo de a lo mejor eso no quedó muy claro, todo lo de la resistencia, esto es de cepa bacteriana. Aquí no podemos hablar de especies, en algunos casos sí, pero la mayor parte de las veces estamos hablando de individuos que es una cepa bacteriana. Pueden ser 2 cepas de Escherichia coli, 2 cepas de Staphylococcus, pueden tener un fenotipo de resistencia totalmente distinto. Esa es una particularidad de cada cepa. El fenotipo de resistencia es una particularidad de cada cepa bacteriana. No sé si le respondo.
Sí. Y yo creo que cuando vean el trabajo que va a presentar Gerardo, yo creo que les va a quedar más claro todavía la importancia de las mascotas. Quizás con el tema de la alimentación, digamos, los animales de arreglo, por ejemplo, si vienen, digamos, con trazas de antibióticos en sus tejidos que son consumidos por los seres humanos, incluso no precisamente antibióticos, sino que también cepas bacterianas. Exacto, claro, exactamente. La última antes de... Con respecto a buscando el tratamiento de aguas servidas, ¿qué opciones utiliza usted como para mejorar ese efecto que se señalaba de eliminación y diseminación de materiales? Sí, ese es un tema que en estos últimos años ha estado apareciendo cada vez más en la literatura y como les mencionaba yo, hoy día se habla de la contaminación con ADN. Bueno, se están buscando alternativas de cómo poder degradar ese DNA. Pero la verdad es que ahora con el conocimiento que tenemos que ser bastante cautelosos porque sabemos que a lo mejor aplicamos un tratamiento, pero estamos conllevando a otra contaminación. Entonces, en estos momentos todavía no está bien claro cómo realmente tratar ese DNA que está siendo liberado al ambiente. Pero es un problema que está siendo tratado, o sea, que está siendo estudiado. ¿Cómo vamos a ahora controlar esta contaminación con DNA? Es una preocupación, sí. Mundial. No, especialmente a nivel mundial, o sea, exactamente. Aquí en Chile no tengo conocimiento todavía si algo se está haciendo, pero a nivel mundial sí. Y si buscan en la literatura, van a encontrar muchos trabajos que en este momento relacionan las plantas de tratamiento con la contaminación con DNA. No sé qué Windows tiene, pero qué versión con. Gracias, doctora. Un aplauso. Y ahora, acá en el pasillo hay un servicio coffee break de 25 minutos para continuar con la clase. Esta cosa parece que ni se usó. Parece que no la usamos. Pero estaba prendida.